este nuevo foro. Bienvenidos de nuevo a este nuevo foro de Jimena Luna. Es el penúltimo. Estamos muy contentos de presentarles el día de hoy a Giselle Pardo. Ella es astrónoma de la Universidad de Antioquia, es integrante del colectivo Químico Media, actualmente es estudiante de doctorado en astronomía de la Universidad La Serena en Chile. También ha sido exploradora en el Parque Explora y ha participado en un montón de programas de apropiación social del conocimiento con el colectivo, y ella pues como con sus iniciativas y demás. Esta invitación o este foro lo estamos organizando desde el Semillero de Investigación en Comunicación Científica, que es propiamente de la seccional Oriente. Y de nuevo, bienvenida a Giselle. Estamos muy contentos de verdad de tenerte acá hoy con nosotros, y vamos a aprender hoy sobre cómo se investiga lo que no se ve ni se toca, que me parece un tema particularmente muy chévere y muy agradable. Entonces, bienvenida Giselle, a ti también. Hola Manuela, muchísimas gracias por la invitación, es bueno volver a casa. Sí, qué chévere, qué chévere por acá. No, para mí sería más grato estar en la sede Oriente con frío bien rico, pero bueno, tocó virtualidad. Bueno, pero al menos podemos tener esos espacios para poder, y bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, entonces vamos a ver las buenas, porque cómo no. Tenés toda la razón. Voy a compartir pantalla y me avisas porfa cuando se vea. Listo. Ahí se ve. Ya me está cargando. Y bueno, a mí me está cargando. Hay que tenerle un poquito de paciencia. Sí. De todas maneras, Esas hola Giselle, ¿no? Algunos sí la cosas estamos no viendo. tan buenas. De todas maneras puedes ir haciendo la introducción del tema, pero yo creo que ya la podemos ver, por lo menos la primera parte que dice cómo investigar lo que no se ve ni se toca. Perfecto, gracias, profe. El título es un poquito clickbait, cómo investigar lo que no se ve ni se toca. ¿Por qué digo un poco clickbait? Porque en astronomía sí vemos algunos objetos, hay otros que no tenemos mucha noción visual sobre ellos y que los tocaré un poquito, pero quiero hacer una advertencia, y es que esta presentación está sesgada, por decirlo de alguna manera, a lo que se puede hacer con la luz. Hay otras formas de hacer astronomía que probablemente ustedes han escuchado, como los neutrinos o las ondas gravitacionales, pero un tópico clásico en astronomía es utilizar la luz. Digamos que los objetos acá en la Tierra es relativamente sencillo medir su tamaño, saber cuál es su volumen. Digamos que yo tengo aquí un cubo Rubik, que no sé si ustedes lo ven, que es cilíndrico, acá tengo uno que es cúbico, que es el típico, y puedo saber las diferencias entre volumen, área, etcétera, de estos objetos. Y con una regla fácilmente puedo medir uno de sus lados y tener una medida con una precisión de que si utilizo una regla de 0.1 centímetros más o menos. Pero en astronomía no es tan sencillo. Digamos que aquí en la Tierra, con ayuda de alguien que sepa, porque yo no tengo ni idea, podríamos saber de qué están hechos estos objetos. Pero en astronomía, los objetos, como se han dado cuenta, están muy lejos. Entonces, ¿cómo medimos las distancias o cómo sabemos de qué están hechas las cosas que no podemos tocar, que no podemos llegar a ellos? Este filósofo francés, Comte, dijo esta frase que dice: no seremos capaces en absoluto de determinar su composición química o su densidad y cualquier noción sobre la verdadera temperatura que nos ha sido negada para siempre. En este contexto, Comte dijo esto porque nosotros en su época podíamos analizar órbitas, es decir, cómo se mueve un cometa, cómo se mueven los planetas, ese tipo de cosas que había hecho Kepler, pero en ese momento no sabíamos de qué estaban hechas las estrellas, nuestro Sol.
Era algo que en su momento ni se pensaba, hasta que llegó este señor, que se llama Joseph Fraunhofer y Cecilia Payne. Centrémonos primero en Joseph Fraunhofer. Este señor, bueno, metámonos un poquito en la vida de este señor, que tuvo una vida bastante caótica. A los 11 años quedó huérfano, luego empezó a trabajar y se le cayó la casa encima y lo rescató un príncipe que le dio trabajo haciendo lentes. Pero este señor transformó la astronomía como la conocemos actualmente. Y es que hay un punto. ¿Qué diferencia hay entre astronomía y astrofísica? Actualmente nosotros hablamos indistintamente entre astronomía y astrofísica. Para nosotros es básicamente lo mismo. Pero este señor realmente da el punto de quiebre entre astronomía y astrofísica. La astronomía pasa a ser astrofísica. ¿Por qué? Él llegó y dijo, ¿qué pasa si coloco un prisma delante de un telescopio? Y hizo una ranura en la pared, bueno, no en la pared, utilizó un pequeño edificio que tenía en el lugar donde él trabajaba y dejó pasar la luz solar y luego esa luz la atravesó por el prisma y luego la observó con el telescopio. Y observó algo similar a lo que está acá, descubriendo unos patrones que son estas líneas negras en la luz que provenía del sol. Él estudió detalladamente cada una de esas líneas, describiéndolas perfectamente, que eso es como una de las cosas más importantes que él hizo. Donde este instrumento se volvió uno de los más importantes para nosotros, que sería, él inventó el espectrógrafo. Él en su momento no sabía qué causaba esas líneas, pero las describió muy bien y además trabajó con diferentes personas en Europa, permitiéndole mejorar el espectrógrafo que él habría creado. Esto fue más o menos lo que él observó hace muchos años y esto es lo que tenemos ahora. Este es el espectro del Sol. Miren el montón de líneas negras que se ven en él. Estos dos señores, Kirchhoff y Bose, explican lo que Fraunhofer no hizo, que es decir, la física detrás de esas líneas en el Sol. Ellos llegaron y demostraron que si yo pongo un gas y lo pongo a irradiar, a emitir luz, y al observarlo por el prisma, tengo unas líneas de emisión muy específicas y muy especiales para cada elemento. Y que si pongo una luz blanca, obtengo un espectro continuo. En cambio, si pongo una luz blanca y en medio pongo un gas que no está emitiendo nada, observo las líneas de absorción, donde el gas absorbe la luz específica en esas líneas. Es decir, este espectro para cada elemento es único, es como una huella digital, le solemos decir, que no solamente se aplica a la astronomía, sino a diferentes campos, la química, la biología, etc. Pero en la astronomía esto repercutió que nosotros empezáramos a conocer de qué estaban hechas las cosas. En el espectro del Sol, que es este que tenemos acá, estas líneas de absorción representan cada uno de esos elementos, donde tenemos helio, hidrógeno, oxígeno, calcio, algunas líneas de hierro, un montón de líneas de hierro, de hecho, pero esos elementos representan lo que está en la corona del Sol. Cuando ocurre un eclipse solar, la luna tapa el Sol y deja a la vista la corona que usualmente no podemos ver. Esos elementos están en la corona. Así que básicamente, gracias a estos tres señores, nosotros podemos saber de qué están compuestas las estrellas. No solamente las estrellas, las galaxias, de hecho, hasta los planetas con espectros sabemos de qué están hechas las cosas. Perfecto, ¿cierto? Hasta aquí sabemos más o menos qué contienen las atmósferas, como nosotros llamamos eso, o la corona del Sol en diferentes estrellas. Pero esta señora que está acá, Cecilia Payne, hizo una revolución. En su época, muchos astrónomos pensaban que la composición del Sol era muy parecida al de la Tierra. Había carbono, silicios, etc. Pero ella, utilizando una ecuación de la física, llegó y dijo, mire, esperen, no, el Sol no es, el Sol sí tiene carbono, oxígeno, pero no es su principal, no son los
principales elementos. Tiene mayor proporción helio e hidrógeno. En su momento fue criticada por los más importantes astrónomos del momento. Y de hecho le pidieron a ella que bajaran su tesis, que negara lo que encontraba ahí porque no tenía sentido a lo que se creían en ese momento. Pero años después, utilizando el método que ella usó, comprobaron varias veces de que sí, evidentemente las estrellas en su mayor proporción es hidrógeno y un poquito de helio. De hecho, el universo entero, la mayor proporción es hidrógeno y un poquito de helio. Cecilia Payne se convirtió en la primera profesora en Harvard, de hecho. Y hasta ahí, con estos 5 personajes, podemos saber de qué están hechas las estrellas. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que le da vida a nuestro querido Sol y al resto de las estrellas? Pues empezamos a tirar ideas de qué puede ser lo que genera la energía del Sol. Y la primera idea, o la más sencilla, es decir, bueno, ¿qué pasa si el Sol está colapsando por la gravedad? La gravedad hace todo que vaya hacia el centro. ¿Qué pasa si él empieza a colapsar? ¿Cuánto tiempo le tomaría al Sol en colapsar completamente? Haciendo unos cálculos ahí servilleteros, dando unos 27 minutos, media hora aproximadamente. O sea, en media hora el Sol consumiría toda su energía, toda la energía gravitacional que hay dentro de él. Es decir, él colapsaría en media hora y irradiaría energía. Pero sabemos que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años aproximadamente, así que media hora es muy poquito. ¿Qué pasa si el Sol es una gran papa caliente que se está enfriando? El tiempo que le tomaría al Sol enfriarse lentamente, suponiendo que es como recién sacamos del horno, le tomaría unos 30 millones de años. Sigue siendo insuficiente para los 4.500 millones de años que tenemos. ¿Qué pasa si dentro del Sol sucede la fusión? Que tenemos dos helios y los convertimos, dos hidrógenos y los convertimos en un helio. Tendríamos un tiempo de más o menos que todo el Sol, fusionara todo el hidrógeno de unos 10.000 gigaaños. Eso es extremadamente absurdo, es mucho. Lo que resulta es que el Sol dentro consume solo una pequeña parte, solo su núcleo, dándonos así aproximadamente unos 10.000 millones de años. El Sol tiene unos 5.000 millones de años aproximadamente. Entonces ya tenemos más o menos que el Sol contiene hidrógeno, helio, y que dentro de su núcleo se dan los procesos de fusión. Ahora, una pregunta más difícil. ¿Cómo medimos las distancias a los diferentes objetos en el espacio? O sea, imaginémonos que estamos despachados con ustedes en este momento escuchando y que queremos ir a la estrella más cercana al Sol, que es Proxima Centauri, que está aproximadamente unos 4 millones de años luz. Y vamos a utilizar la Voyager 1, que es una de las misiones espaciales que ha alcanzado altas velocidades y tiene una velocidad aproximadamente, según la página de la NASA, de unos 38.000 millas por hora. Bueno, nadie entiende qué es millas por hora, ¿cierto? Porque eso solo lo entienden los gringos. En kilómetros serían unos 61.197 kilómetros por hora. Una velocidad absurda. Creo que no nos podemos ni siquiera tener una concepción de esa velocidad. Resulta que viajando a esta velocidad, para llegar a Proxima Centauri, nos tomaría unos 70.511 años. Bueno, no creo que nadie esté tan despachado para hacerse tremendo viajecito. Entonces, esa opción se descarta. ¿Cómo hacemos para medir distancias? E incluso, ¿cómo sabemos cuál es la distancia entre el Sol y la Tierra? Aquí nace algo que es la trigonometría. Algo que conocemos desde hace muchos años, y es utilizar la trigonometría básica. Y es pararnos en dos lugares de la Tierra al mismo momento y observar el Sol, pero en el mismo instante. Ocurre un efecto que se llama paralaje, que ustedes pueden hacer el experimento. Si se acercan su dedo y empiecen y abren uno y cierran el otro ojo, ven que el dedo parece como si se moviera. A eso se le conoce paralaje. Y de hecho, si lo acercamos más,
ese ángulo de paralaje o ese movimiento del dedo es más grande, pero si lo aleja, el paralaje es pequeño. Midiendo ese ángulo de paralaje, puedo medir la distancia entre el Sol y la Tierra sencillamente. De hecho, la primera vez que midieron esa distancia entre el Sol y la Tierra utilizando este método, calcularon más o menos unos 140 millones de kilómetros. Estaba muy cerca de lo que sabemos ahorita en la actualidad, lo que nosotros llamamos unidad astronómica, porque la verdad nos da pereza estar diciendo las unidades en kilómetros y utilizamos la unidad astronómica, que es básicamente la distancia entre el Sol y la Tierra. Listo, puedo conocer la distancia del Sol a la Tierra, pero ¿cómo hago con otras estrellas? ¿Cómo hacemos con Próxima Centauri si quiero conocer la distancia? Para medir la distancia de las estrellas más cercanas, aquí en el vecindario solar, aquí los compas más cercanos, utilizamos otra vez el paralaje. Observamos las estrellas en dos momentos del año. Aquí tenemos, por ejemplo, en agosto y el otro en febrero. Miren que aquí observamos en dos instantes diferentes de la órbita de la Tierra y obtenemos este ángulo que le llamamos ángulo de paralaje. Y otra vez, aplicando una trigonometría bastante sencilla, obtenemos la distancia a la que se encuentran las estrellas. En la actualidad, tenemos a Gaia que está haciendo eso, que es una misión espacial que está midiendo con mucha precisión la distancia de las estrellas utilizando paralaje. Ya teníamos medidas de hiparcos, pero con Gaia quiere mejorar estas medidas. ¿Por qué? Porque esta es la base para nosotros. Esto que les voy a comentar se llama escalera de distancias o escalera cósmica, que es un método muy aproximado de medir distancias. De hecho, en astronomía tenemos el chiste de decir que 6 es igual a 10. Sí, hacemos un redondeo ahí medio brusquito, pero porque la verdad nuestras medidas son como una bola de nieve. El error va aumentando drásticamente con la distancia a la que se encuentra. ¿Por qué? Porque estas medidas de paralaje o de distancia que tenemos acá las usamos para calibrar otras medidas. Otra forma de medir las distancias es utilizando un tipo de estrella que se llama cefeida. Estas estrellas cefeidas están muriendo y lo que hacen es que llegan, se expanden, se vuelven más pequeñas, se expanden, se vuelven más pequeñas. Y se encuentra una relación entre el brillo de las estrellas y la variación, el periodo con que hacen esta expansión y que se vuelven más pequeñas. Con esa relación entre el brillo y entre el periodo de variación, podemos estimar las distancias a las estrellas. Pero esta relación fue calibrada usando estos errores, así que al medir utilizando estas medidas de distancia, así que al medir distancias con las cefeidas, estamos incluyendo los errores del paralaje. Hay otro método que nos permite llegar más lejos, que se conocen como supernovas A1. Estas supernovas A1 constan de una estrella pequeña, que nosotros llamamos enana blanca, que ya es un cadáver, un zombie estelar, que es lo que queda luego de que muere una estrella similar al Sol. El Sol, cuando muera, lo que va a hacer es botar sus capas externas y dejar en el centro una estrella muy, muy densa, que va a ser como una papa caliente, que se va a estar enfriando. Se conoce como enana blanca. Entonces, esa enana blanca va a estar orbitando una estrella más grande, que se llama gigante rojo, que es una de las etapas finales de las estrellas. De hecho, Betelgeuse, nombrémosla acá, que es una de las estrellas de Orión, que probablemente ustedes la han visto, pero no la han asociado, que esa estrella está cerca del cinturón de Orión, que mucha gente conoce como las Tres Marías, bueno, ya no me acuerdo qué otros nombres que tiene, que sale mucho en diciembre, que son 3 estrellitas y hay 4 aquí a los alrededores. Una de esas 4 que está ahí a los alrededores de las Tres Marías es Betelgeuse y es la más roja. Esa estrella está en sus etapas finales y es gigante rojo. Entonces, cuando hay una gigante roja cerca a una enana blanca, lo que hace es que pasa material de la estrella más grande a la estrella más pequeña. Y hay un momento donde la estrella más pequeña empieza a tragar material donde ya no soporta y explota. Y eso se le conoce como supernova tipo A1. Esa explosión
está bien calibrada o conocida, que sabemos que cuando alcanza su brillo máximo, conocemos a cuánto va a llegar. Entonces podemos medir la distancia a la que está esa supernova. De hecho, miren en esta imagen que la supernova se ve bastante. Esto es una galaxia, lo que tienen acá, y aquí estaría la supernova. Mire que resalta bastante considerando que está en una galaxia muy lejana. Y por último tenemos el redshift. El redshift, ¿recuerdan las líneas de absorción que les mencioné hace un rato? Esas líneas de emisión o el corrimiento de esas líneas de emisión es lo que me da noción del redshift. Si yo observo la galaxia, una galaxia aquí en la Tierra, suponiendo que lo podemos hacer, las líneas de emisión estarían ubicadas en un lugar específico. Pero debido a que la galaxia está muy lejos, la luz tiene que viajar un montón. Y la galaxia se está moviendo, alejando de nosotros. Entonces, esas líneas se alejan hacia el rojo, causando este efecto que está acá. Y hay una diferencia entre las líneas de emisión, de absorción, perdón, acá en la Tierra y las que observamos. Esta diferencia nos da una noción de cuán lejos está la galaxia. A eso se le conoce como redshift, y de hecho fue descubierto por este señor que está acá. Edwin Hall, para muchos considerado el padre de la astronomía extragaláctica, es decir, de la astronomía que estudia otras galaxias, aparte de la nuestra. De hecho, aquí tiene en su mano una imagen de Andrómeda. Él descubrió por allá en los años 30 que todas las galaxias se alejan, bueno, no todas, la mayoría de las galaxias se alejan de nosotros. Es decir, tienen un corrimiento al rojo, hay un redshift con respecto a estas galaxias. Pero aquí, este redshift no es que las galaxias se estén moviendo de nosotros. Imagínense que hay una motocicleta que viene de frente hacia nosotros. Esa motocicleta, si se acercara a velocidades muy altas, veríamos cómo la luz del farol se vuelve azul. Pero si retrocediera a velocidades muy grandes, este farol se vería más, serían como esa motocicleta. Pero en este caso no es la motocicleta la que se... ¿Me escuchan? Es que tengo un mensaje de eso. Sí, sí, te estábamos escuchando, Giselle. Alice. Aquí no es la motocicleta la que se mueve, sino es la carretera por donde se mueve la motocicleta la que se está expandiendo. El redshift o lo que observamos de que las galaxias se están alejando es que el espacio entre las galaxias está aumentando, como este pan que tenemos acá que tiene, no sé qué serán, ciruelas, no sé. Aquí es como si observáramos el universo en 2 instantes de tiempo. Este sería en el primer instante, y luego de que pasen algunos años, la distancia entre las galaxias ha cambiado, pero es porque el pan ha crecido. Es como si este fuera el pan antes de meterlo al horno y el pan después de que se cocinó. El pan aumenta en tamaño, lo mismo pasa con el universo. El espacio se expande y es lo que causa este redshift que nosotros observamos en las galaxias. Y esta expansión del universo, no hay otra explicación para esto, sino que toca que incluir una energía oscura, algo que hace que el universo se expanda. ¿Qué es la energía oscura? No lo sabemos. Sabemos que comprende una gran parte de la materia del universo, pero que simplemente causa que la distancia entre las galaxias aumente. Es decir, que el espacio se expanda, que el universo se expanda. Listo. Ya puedo medir distancias, puedo saber de qué están compuestas las estrellas y las galaxias en general, pero ¿qué más puedo observar?
Aquí tenemos el espectro electromagnético, ¿sí? Que es básicamente la luz. Y aquí, esta región que está acá, sería el espectro visible, lo que nuestros ojos pueden ver. Esto que está acá sería luz que nosotros no podemos ver, y esta tampoco. Esta sería la infrarroja, que la podemos, entre comillas, sentir, el calorcito del sol, sería la luz infrarroja. Tenemos la ultravioleta, que todos lo hemos escuchado porque la mamá siempre lo regaña a uno, que se eche bloqueado porque la luz del sol es mala, se debe a los rayos ultravioleta. Los rayos X, que sería con la que nos toman radiografías. Los rayos gamma, y esperen que la pantalla de Zoom no me deja ver. Y los rayos gamma, que ya son extremadamente energéticos y no es muy común escucharlos en el uso común, en el uso popular. Pero las ondas de microonda, sí, de hecho son las que se usan para calentar nuestra comida a diario. A esto se le conoce como espectro electromagnético. Y hay maneras en las que los astrónomos cogen un pedacito de estas regiones electromagnéticas y toman imágenes. De hecho, nosotros solemos tomar fotografías en ese rango visible. Pero ¿qué pasa si puedo tomar fotografías en ultravioleta, en los rayos X, en los rayos gamma? ¿Qué me dicen eso sobre algún objeto en el espacio? Ah, bueno, pero esta sería toda la luz que nosotros podemos ver, ¿cierto? Pero nuestra atmósfera es un problema para los astrónomos, porque absorbe luz y no nos deja ver casi absolutamente nada. Ella absorbe gran parte de los rayos gamma, absorbe los rayos X, que vienen del espacio, absorbe los rayos UV, una pequeña parte se le escapa, que por eso nos ponemos bloqueador, deja pasar la luz visible, muy poco nos deja ver el infrarrojo, y el radio sí, el radio le da igual y dice pase la luz en radio, y esa sí la podemos ver, o sea que solo tenemos unas pequeñas ventanas al universo, que sería estas en radio y el visible, y un poquito el infrarrojo. No es mucho, pero es algo. Así que los astrónomos se tuvieron que idear algo para poder observar. Y supongo que en lo común es ver este tipo de telescopios, que no sé si alguno tiene en la casa, yo no. Y los observatorios ya a nivel profesional, que son estos, que trabajan en el visible, en lo que nosotros podemos ver, están estas antenotas que básicamente ven en ese radio, en esa parte que les mostré que sí pasa la luz, que la atmósfera no la absorbe, y están los espaciales, que en el espacio sí podemos ver lo que queramos porque ya no está la atmósfera, o sea, ya no tenemos el fastidio de la atmósfera. ¿Por qué no utilizamos todos los telescopios en el espacio? Porque es muy caro, básicamente. Es más fácil poner un telescopio aquí en la Tierra y observar desde la Tierra. En el espacio tenemos que gastar un montón de energía haciendo el telescopio, mandándolo en el espacio. Es muy, muy costoso. De hecho, el James Webb, que es un telescopio que se supone que reemplaza al Hubble, que de hecho no es tan cierto, porque el Hubble ve en esa parte visible, en cambio el James Webb va a ir más hacia el infrarrojo. Todavía no ha sido lanzado, llevan años diciendo que lo van a lanzar, se supone que lo lanzan ahorita en diciembre, esperemos que sí. Necesitamos ya ese telescopio por ahí dando vueltas a ver si podemos estudiar esa zona del infrarrojo y tratar de estudiar, por ejemplo, galaxias, que es lo que yo estudio. Listo, aquí, en esta imagen que está acá, esta imagen que tenemos acá, es nuestra galaxia vista en diferentes longitudes de onda. Aquí tenemos la imagen común de que si ustedes se van para un lugar muy oscuro, para algún campo, y aunque probablemente desde Colombia las nubes no nos dejen ver, pero en un lugar muy oscuro, y por fortuna no nos toquen nubes, veríamos algo similar a esto, una región brillante con parches oscuros. Esa sería la Vía Láctea. Estamos observando el disco de la Vía Láctea, hacia el centro de la Vía Láctea, que estaría acá. Y ya aquí tendríamos, en el infrarrojo, estas imágenes que están acá observaríamos el hidrógeno que hay dentro de las galaxias, que
para nosotros es muy importante porque el hidrógeno, con el hidrógeno es que se forman estrellas, entonces es el material para que nazcan estrellas nuevas. Y también está el hidrógeno atómico, también podemos observar en rayos X y en rayos gamma. Ya les voy a mostrar un poquito qué se puede observar con cada uno de estos. Pero vamos a utilizar otra galaxia, una que podamos ver toda la extensión, porque en general la Vía Láctea solo vemos el centro porque estamos metidos dentro de ella. Esta galaxia es Centaurus A, es una galaxia peculiar. De hecho, se cree que es una galaxia que sufrió una fusión entre una galaxia que es redonda, que es elíptica, y una galaxia espiral como la nuestra, que se fusionó dejando aquí en el centro la parte elíptica y aquí el disco de la espiral. Aquí tenemos la imagen en el visible, en lo que nosotros podemos ver. En esta zona central, miren que se ve bastante amarilla. Esta luz representa la luz que proviene de las estrellas. Pero miren que hay un manchón aquí, todo marrón, no muy llamativo. Esto se debe a que el polvo dentro de esta galaxia está absorbiendo la luz que viene de las estrellas. Entonces, es como si nos bloqueara la luz de la galaxia. Así que aquí observamos estrellas y el montón de polvo que hay en esta galaxia. Este es en el infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano no se ve tan afectado por el polvo como lo hace la luz visible, el óptico, que nosotros llamamos. Entonces aquí vemos más la luz que proviene de las estrellas. Miren que acá ya se ve la forma más elíptica de esta galaxia. Aquí, que es el infrarrojo medio, vemos más la emisión de las estrellas. De hecho, acá en el centro vemos un punto muy, muy brillante, que sería el núcleo o el bulbo o la parte más central de esta galaxia. Y vemos más polvo. ¿Se acuerdan? El toro ese que había ahí alrededor gris ya empieza a verse un poquito más. Y en esta imagen, que es en el infrarrojo lejano, que aquí es el polvo. Resulta que el polvo absorbe la luz que viene de las estrellas y lo reemite, es decir, absorbe y vuelve y lo emite. Y lo emite en una longitud de onda muy precisa, que sería el infrarrojo. Así que aquí vemos el polvo de toda la galaxia. Podemos con esto modelar el polvo de esa galaxia. Aquí viene algo más llamativo. Miren que aquí ya no tenemos la forma elíptica que predominaba antes, no tenemos ese como especie de toro o disco de polvo que teníamos, sino que se ven solo dos jets. Estos dos jets, esta es una imagen en radio, nos hablan de algo que nosotros llamamos agujero negro supermasivo en el centro. Esta galaxia es una galaxia AGN. AGN significa que es activa en sus centros. Su agujero negro supermasivo en el centro está traga y traga material. Como está tragando material, se crea un disco que nosotros llamamos acreción, un disco alrededor del agujero negro donde hay material muy, muy caliente. El material está tan caliente que una parte del material se le escapa y forma estos jets que vemos acá. Y esto lo que nos indica es que ese agujero negro está tragando material, está activo. Miren que aquí ya volvimos a la forma típica. Pero miren que ya no tenemos esa bolita aquí predominante que estaba antes. Solo vemos el disco con polvo. Otra vez volvió a aparecer el polvo. Esta imagen es en el ultravioleta. Y esta luz que ven acá proviene de las estrellas que se están formando o se formaron hace poco. Porque las estrellas que se formaron hace poco brillan más en el ultravioleta. Esto se debe a que cuando hay una formación estelar se da como en grupo. Se forman varias estrellas a la vez y hay posibilidades de que se formen estrellas grandes. Las estrellas grandes, mucho más grandes que nuestro Sol, porque nuestro Sol es una estrella típica, pequeña, emiten mucho en el ultravioleta, porque tiene masas de alrededor de incluso hasta 100 masas solares. Entonces, estas estrellas tan grandes lo que hacen es que son como niños glotones que se tragan todo el hidrógeno que tienen disponible
rápidamente. Entonces estas estrellas mueren también rápidamente, así que nos dan información de que la formación estelar ocurrió recientemente, porque si tenemos luz ultravioleta significa que hay estrellas grandes que todavía no han muerto, o sea, se formaron hace un momentico, porque si pasan algunos años más, se mueren porque consumen ese hidrógeno adentro rápido, como niños glotones o cuando yo estoy estudiando en la madrugada. Esta imagen me gusta aún más. Esta imagen es en rayos X. Miren que aquí forma ya no hay, pero aquí se ve un punto central y un chorro. Este es, o nuevamente, el agujero negro supermasivo del centro. Igual, es igual a la de los rayos X. Se le escapan partículas de muy alta energía y podemos ver estos chorros de material. Y por último, esta imagen que la verdad ya no tiene, que es en rayos gamma. Aquí en el centro observamos el agujero negro supermasivo y esto sería el material que salieron en los jets, material altamente energético que se quedó por ahí dando vueltas. Así que las imágenes en diferentes longitudes de onda, en diferentes lugares del espectro, nos dan indicios a nosotros de qué está pasando en las galaxias, en las estrellas, en los diferentes objetos que estudiamos. Y de hecho es más barato que el espectro completo. El espectro completo requiere, por ejemplo, para una galaxia, no sé, 20 minutos apuntando hacia el mismo lugar. En cambio, con imágenes, incluso más de 20 minutos, con imágenes puede ser más corto el tiempo que se apunta hacia una región y es mucho más barato en términos económicos de la montura del telescopio, etc. Entonces, mucha gente lo que hace es trabajar con estas imágenes para poder recrear ese espectro que se puede observar, por ejemplo, con lo que hizo Fraunhofer. Ahora, vayámonos a un ejemplo un poquito más cargado. Esa sería nuestra galaxia vista desde la Tierra, obviamente en un lugar con muy buenas condiciones, o sea, no acá. Y estaríamos viendo una pequeña parte de nuestra galaxia. Viendo esto, ¿cómo sabemos cuál es la forma de nuestra galaxia? Vayámonos a un ejemplo más concreto. Imagínense que usted no se puede ver en el espejo. No se puede tomar una selfie, porque de hecho nosotros a la Vía Láctea no podemos tomarle una imagen o fotografía, porque pues, no hay un palo de selfie que mida miles de millones de años, así que es imposible para nosotros tomar un autorretrato de la Vía Láctea y que no se puede tocar. Pero usted quiere saber cómo es su cara, porque puede verse los brazos, puede verse los pies y puede ver a los demás, ¿cierto? Al ver a los demás, usted puede más o menos comparar y decir, bueno, yo veo que yo tengo 2 manos y aquel amigo mío también tiene 2 manos. Eso significa que yo también debo tener 2 ojos, una nariz y una boca. Y puedo hacerme una idea de cómo es mi aspecto físico o de mi cara específicamente. Lo mismo hacen los astrónomos. Llegan y dicen, bueno, yo veo más o menos mis brazos. Nosotros podemos ver algunas estrellas dentro de la Vía Láctea y me puedo comparar con otras. Nosotros tenemos vecinos, por ejemplo, estos Andrómeda, me puedo comparar con mis vecinos para saber cómo es la forma de mi galaxia. Esto lo hacen los astrónomos que estudian nuestra galaxia, que sería la astrofísica galáctica, y para saber cómo es la forma de nuestra galaxia llegan y dicen, miren que yo veo un disco, cuando lo observo, miren, si se acuerdan de la primera imagen que coloqué, había un disco, que sería lo que significa que nosotros estamos dentro de uno de los brazos espirales, y al compararnos con Andrómeda diríamos, yo soy una galaxia espiral, igual que Andrómeda, porque veo veo un disco en el cielo. Porque si estuviéramos en una galaxia elíptica, lo más probable es que sería más uniforme la distribución de las estrellas, y no concentradas en el disco. Y además llegaron y cogieron, bueno, voy a medir la distancia de las estrellas que están aquí, en mi vecindario, en mi galaxia. Estos astrónomos que hicieron esta imagen o esta recreación llegaron y midieron diferentes estrellas. Bueno, no diferentes estrellas,
unas estrellas específicas que serían las cefeidas que les nombré, que nos permite medir la distancia a la que está el objeto y hacer una reconstrucción de la galaxia. Llegaron y dijeron, voy a mirar a diferentes partes con las cefeidas, medir la distancia a la que se encuentran las cefeidas y hacer un mapa en 3D. ¿Y qué descubrieron? Que nuestra galaxia no es tan plana como pensábamos. Pensábamos que era como un disco, como un CD normal, que era plano. Resulta que no, que más bien tiene una forma de S. Esta forma que está acá. Esta forma de S se debe a que nuestra galaxia no está sola. Nuestra galaxia tiene un montón de galaxias enanas ahí alrededor que le están fastidiando la vida como mosquitos, que lo que hacen es que generan una perturbación gravitacional. Ella dice, bueno, aquí tengo una galaxia más pequeña y tengo mi galaxia. Bueno, voy a fastidiarle, hacerle bullying gravitacional, y lo que hace es generarle esta S que está acá. Y esto lo hicieron utilizando otra vez los datos de Gaia. Gaia se ha vuelto bastante importante para nosotros. Así que sabemos más o menos cómo es nuestra galaxia comparándola con otros, midiendo distancias aquí en el vecindario solar. Y lo mismo podemos hacer para otras galaxias. Miren que aquí, esta es una imagen de Hubble, donde se ven diferentes puntos y colores. Esos puntos y colores, bueno, no, esto es una estrella. El resto son galaxias que tienen diferentes formas, diferentes colores. Estos colores y estas formas nos indican las propiedades de esa galaxia. Ahora, ¿qué hay en el centro de nuestra galaxia? Esta imagen que tenemos acá es un montón de estrellas. Llegaron y cogieron un montón de estrellas en el centro de la galaxia y recrearon la órbita de la galaxia. Y se dieron cuenta de que estaban orbitando un punto en común. ¿Qué es ese punto en común? No sé. Mentiras, sí, ya se sabe qué es. Pero en su momento, de hecho, ganó el premio Nobel hace un par de años, no recuerdo. Llegaron y midieron este montón de órbitas y se dieron cuenta que orbitaban un punto común. La única hipótesis que ellos en su momento veían que calzaba bien era un objeto denso, muy, 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 muy denso, es decir, muy, muy masivo, pero en una región muy pequeña del espacio. Eso significa que hay probablemente un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, para que las órbitas de las estrellas tengan este comportamiento tan inusual, que, como les mencioné, esto les dio el premio Nobel hace unos años, ya no me acuerdo qué año fue. Esto sería una recreación de alguna película que por ahí probablemente alguno vio, de un agujero negro en el centro. Pero sería la imagen más real que tenemos hasta el momento. Esta es el agujero negro en M87, que es una galaxia redondita, elíptica, y que no sé cuándo fue que se tomó esta imagen, hace algunos años también, que revolucionó, de hecho, no solamente la astronomía, sino que paró por unos instantes al mundo. Los astrónomos pudieron hacer clic en esta imagen, y es que aquí podemos ver un agujero negro. Yo veo esto, porque no podemos ver el agujero negro, porque en definición el agujero negro no se puede ver, porque nada puede escapar del agujero negro. Lo que vemos acá es visible, vestido con traje y corbata, donde el traje y corbata sería esto que está acá. Esta dona que está acá es material que está cayendo del agujero negro, y aquí en el centro tenemos el agujero negro. Esta imagen, para hacer esta imagen, se necesita una resolución tan grande que deberíamos ser capaces de ver una moneda de 50 pesos en la superficie de la Tierra, de la Luna, estando aquí parados en la Tierra. Para ver esa moneda de 50 pesos en la Luna, necesitamos convertir a nuestro planeta en un gran telescopio. Con esta unión de telescopios, lograron obtener la capacidad de poder ver este objeto, porque un agujero negro está en una pequeña región del cielo. Así que eso hace increíble esta imagen que los astrónomos hicieron tremendo escándalo cuando salió publicado. Y una última cosa, hablando sobre medidas, hace ya mucho tiempo, de hecho, se midió la velocidad de las galaxias, de las estrellas en una galaxia. Yo llego y cojo una estrella que está por aquí, le mido la velocidad. Listo, todo bien. Pero llego y mido una velocidad que está acá y esperen, porque da esta velocidad. Vera Rubik
descubrió que la velocidad de las estrellas no era lo que esperábamos. Nosotros esperábamos que a medida que nos alejáramos del centro de las galaxias, la velocidad de las estrellas empezara a disminuir, más o menos como lo es nuestro sistema solar, que a medida que nos alejamos, la velocidad de los planetas es menor. Se esperaría que con las galaxias pasara lo mismo, pero no. Resulta que a medida que me alejo, la velocidad parece ser constante. Algo como así. Ahí falta algo. A ese algo que falta lo denominaron materia oscura. Materia que no podemos ver, pero que interactúa gravitacionalmente. Y hay muchos historias sobre qué es la materia oscura. Han incluido los machos, que es materia normalita que conocemos, agujeros negros, estrellas que son muy pequeñas, no alcanzan a emitir lo suficiente luz para que la podamos ver, planetas que están errantes por ahí, pero esa materia de los machos es insuficiente para explicar esta materia que no vemos en estas galaxias. De hecho, en galaxias, en cúmulos de galaxias, hay otro tipo de partículas como los neutralinos, los WIMPs, etcétera, que tratan de explicar qué es la materia oscura, bueno, de qué está compuesta la materia oscura más específicamente, pero aún no lo sabemos, simplemente sabemos que está ahí porque la medimos indirectamente a través de midiendo las velocidades de las estrellas. Así que en general, nosotros solo conocemos una pequeña parte del universo. Esta pequeña parte que está aquí en amarillo es lo que estudiamos casi diariamente, que tienen las estrellas, los planetas, los agujeros negros, etc. La materia oscura y la energía oscura siguen siendo un enigma para nosotros. Así que la astronomía es más una carrera de preguntas sin resolver que resueltas. Ya, quería dejarlos con esta frase que está acá y esta imagen de la Vía Láctea. Giselle, ¿Sí? muchísimas gracias por tu presentación. A mí me pasa una cosa muy curiosa cuando te escucho hablar de astronomía, y es que en general yo siento que no sé, pero como que te escucho y entiendo más o menos. Entonces, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y por compartirnos también tus conocimientos. Entonces, vamos a abrir el espacio de las preguntas y todas las personas que están conectadas en el Zoom o en el Facebook Live, los invitamos a que dejen o que ven, no se levanten la mano o que nos escriban las preguntas y las vamos haciendo entonces a medida que vayan llegando. Veo que el profe Mario levantó la mano, entonces, profe, adelante. Sí, pero antes, fíjate, en el chat hay una pregunta de la profe Carmenza. Ah, bueno. ¿Quieres leerla tú o la leo yo? Sí, dale. La profe Carmenza nos pregunta, Giselle, ¿qué pasa con la composición química de los cuerpos celestes? ¿Cómo se logra esa composición detallada? No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero ¿cómo nosotros logramos saber específicamente qué hay en, no sé, por ejemplo, un planeta? O sea, casi todo se hace con espectroscopía. Se llegan y se toman espectros de, no sé, de atmósferas de planetas, y con la espectroscopía sabemos qué hay en la atmósfera del planeta, por ejemplo. Y ya con modelos se modela el interior del planeta y se dice qué hay por dentro del planeta. Por ejemplo, en Júpiter se cree que hay hidrógeno metalizado. Es algo absurdo de pensarlo aquí en la Tierra, pero se cree que por modelos la temperatura y la presión de Júpiter es lo suficiente como para haber hidrógeno metalizado pues dentro del planeta. Pero en general se conocen más las atmósferas de los planetas, las atmósferas estelares, y ya con modelos se ve qué hay hacia adentro. No sé si esa era la pregunta. Yo creo que sí, yo también entendí eso en la pregunta. Por acá veo que Miguel también nos está preguntando, ¿qué tanto está relacionado el turismo astronómico o el astroturismo con la comunicación de la ciencia? ¿Qué opinas tú sobre esto?
El astroturismo. De hecho, es bastante importante. Villa Leyva en este momento ya entró en una categoría especial, ya no recuerdo cómo se llama eso, dentro del astroturismo. Y yo creo que es el primer acercamiento. Si a mí me preguntan por qué estudio astronomía, creo que llevaría a alguien a observar la Vía Láctea, por ejemplo. Yo creo que la emoción de uno percibir lo gigante que es el universo es cierta medida la parte para crear una relación con la astronomía, con esa parte romántica de la astronomía. Entonces, para mí el astroturismo es como la base de la astronomía. Lastimosamente, nosotros en las ciudades no podemos hacer astroturismo por la contaminación lumínica, pero para mí es esa parte que nos enamora a todos, yo creo. Y él nos preguntaba que cómo está relacionado con la comunicación de la ciencia. Esa es una buena pregunta, porque de hecho creo que las personas que trabajan en astroturismo saben muchas cosas de astronomía de posición, que probablemente nosotros no le prestemos mucha atención. Por ejemplo, la ubicación de las constelaciones, el nombre de las estrellas. Ese tipo de cosas en astroturismo importan bastante y a la gente enamora los cuentos de Orión, de los griegos. Eso enamora y creo que tiene esa parte de enganche que a veces nosotros no solemos tener porque hablamos de temas muy, muy específicos. Entonces, para mí el astroturismo es la llave o la puerta para poder hacer comunicación. Yo tengo una preguntita para Giselle, pero antes le voy a leer una que nos pone el profe José. Dice por aquí Giselle, muchas gracias por la clara e interesante exposición. Dice, quisiera preguntar cómo lidia la astronomía con el hecho de no poder diseñar y controlar los experimentos a la forma de otras ciencias naturales. Es decir, la astronomía no puede hacer un experimento para crear una galaxia o una estrella, por ejemplo. Creo que mi pregunta sería cómo lidio con experimentos. No sé cómo lidiar con experimentos. Entonces, no veo el otro punto de vista por eso, porque nunca, aparte de los cursos básicos de física, experimentos yo no he hecho. Entonces, no sé la parte de diseñar y controlar experimentos cómo se hace. Siempre he estado acostumbrada a obtener datos, información de las imágenes y los espectros y concluir algo con eso. Es lo que hay y es lo que hay que analizar. No puedo cambiar eso. Pero digamos que los astrónomos sí juegan un poquito con crear experimentos, pero con la programación. De hecho, hay simulaciones de gran escala del universo, donde ponen a prueba estos conocimientos que hemos adquirido a través de la observación y modelamiento, a través de la física. Así que eso les permite como jugar un poquito con las variables a los astrónomos, pero en sí no sé. Creo que no sé cómo es diseñar y controlar un experimento. Ya nos acostumbramos a que eso es lo que hay. Es complicado armar una galaxia en el laboratorio, ¿cierto? Una pregunta cortita, digamos, una mirada desde la historia, hablando de las distancias que tú mencionabas. Cuando antiguamente no se podían recorrer grandes distancias o un mar de golpe, el océano era una barrera para saber qué había del otro lado, se fueron conociendo cosas que llamaban la atención, pero que estaban a poca distancia. Hoy en día se recorren rápidamente, pero en su momento habrán sido distancias insuperables. Y lo mismo en las observaciones astronómicas, me imagino que poder comprender cómo era el sistema solar en donde estamos ubicados, fue todo un hallazgo, fue todo un descubrimiento. Y hoy en día, después que han pasado tantos años, lo que escuchamos en las noticias es que se plantean, por ejemplo, la idea de que el hombre pueda llegar a Marte, por decir una cosa así, que una cosa lo más avanzado que podría haber. Sin embargo, al nivel de distancias de las que tú manejas, me imagino que de ir aquí a Marte es como no haber salido de la Tierra. Es decir, si estás estudiando galaxias que están a tanta distancia, todo lo que estamos haciendo es como una pequeña hormiguita que está conociendo qué es lo que hay del otro lado de una piedra, nada más. En la medida que ustedes ahora se incursionan en estudios a tanta distancia, ¿ha cambiado algo en la manera de estudiar
estos fenómenos, estos objetos, estas galaxias, o se sigue usando la misma, digamos, lo que era válido para Galileo con un telescopio, sigue siendo válido para observaciones de, por ejemplo, de galaxias que se encuentran a distancias en las que absolutamente jamás se va a poder, obviamente, ni llegar, o a lo mejor existen otras que todavía estás esperando que llegue la luz hasta acá para poder estudiarlas. La mirada del investigador, ¿crees que, digamos, un astrónomo de hoy en día está mirando el cielo de la misma manera que la miraban aquellos astrónomos que pensarían que lo que tenemos más cerquita es lo único que existía, o no? ¿Las grandes distancias ha cambiado algo? Yo creo que sí y no. A ver, ¿por qué no? Porque siento que sí, nosotros solo estamos observando una pequeña parte del universo. De hecho, nosotros solemos llamar eso el universo local, lo que podemos ver. Entonces, para mí, seguimos en ese pensamiento un poco galileano, en que esto es lo que hay y lo que podemos hacer. Pero ¿por qué digo que la parte de que no? Porque hay otros aspectos que ya nos hemos empezado a preguntar. ¿Qué pasa más allá? ¿Cierto? ¿Qué pasa más allá del universo observable o de las distancias más lejos que llegamos? Empezamos a encontrarnos con problemas que no nos agrada mucho porque nos cambian un poco como el paradigma que tenemos actualmente, y es, por ejemplo, cuando observamos la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo se produce cuando el universo era muy, muy joven, o sea que tenemos una imagen del universo primitivo. Esa imagen del universo primitivo la podemos medir en la actualidad, de hecho ganaron un premio Nobel por eso, y nos puede dar información sobre nuestro universo. Al medir todo lo que nos puede dar la radiación cósmica de fondo, llegamos a un problema, y es el problema de ¿el universo es plano o no? O la constante de Hubble, el valor que conocemos aquí localmente es aproximadamente 70, pero cuando lo medimos allá en la radiación cósmica del universo primitivo, la constante Hubble mide diferente, es como 60 y algo. Esas incongruencias entre si el universo es plano, porque aquí localmente es plano, y cuando lo medimos es plano, pensamos supernovas, etc. El universo es plano, pero cuando medimos en la radiación cósmica nos dice, parece que no es plano. Esas incongruencias nos hacen replantear de que si la física que estamos utilizando es la correcta. Entonces, yo creo que esa parte de esas diferencias que observamos entre el universo local y el universo más primitivo son las que nos hacen plantearnos, algo pasa con la física, algo no estamos viendo. ¿Qué es lo que nos estamos viendo? Bueno, hay un montón de gente detrás estudiando esos fenómenos. Entonces, digo que sí, en la parte de los que estudiamos el universo local, y no a aquellos aventureros que trabajan con distancias extremadamente grandes. Gracias. Muchas gracias, profe. Por acá también nos comentan, los hechos de la mía hacen parte de leyendas urbanas. Te ayudo, Manuela, porque se está cortando la transmisión. Vamos a ver, hay muchas cosas. Nos pone Carmenza, varios hechos de la astronomía hacen parte de leyendas urbanas. Uno de los más mencionados incluso en el lenguaje popular es el concepto de agujero negro. La pregunta es exactamente qué es un agujero negro. ¿Tenemos razones para preocuparnos? No, todavía no tenemos razones para preocuparnos. No, el agujero negro es el zombie estelar de cuando muere una estrella gigante. Cuando muere una estrella muy grande, lo que hace es que hay una explosión de supernova, una hermosa explosión, y en el centro queda un objeto muy denso, muy compacto, que sería el agujero negro, donde, por definición, nada puede escapar de él, ni siquiera la luz, que es lo más rápido que tenemos. Así que básicamente es un residuo estelar. En estos agujeros negros se plantea la idea de que se pueden fusionar. De hecho, con las ondas gravitacionales vimos ese fenómeno donde los agujeros negros estaban chocando, entonces pueden chocar y formar agujeros cada vez más grandes. Que de hecho esa es la hipótesis que se tiene para los agujeros negros supermasivos de los centros de las galaxias, que es fusión de agujeros negros. Pero no hay nada que preocuparnos. El agujero negro, por aquí cerquita no hay uno activo, no hemos observado alguno, y simplemente es un lindo fenómeno de
del universo. Y sí, y hay otra pregunta, si me permites, Manuela, que supongo que quedará para varios foros más, no es para, para contestarla en una sola respuesta, porque nos pregunta sobre otro concepto que dice que es difuso para los que no somos astrónomos, y es el de la materia oscura. ¿Cómo poder entenderla? De hecho, es complicado, porque sabemos que hay algo por estas medidas que se hacen de velocidades de galaxias alrededor de cúmulos de galaxias o de estrellas alrededor de galaxias, y es materia que por definición no podemos ver, pero interactúa gravitacionalmente con la materia que sí podemos ver. Pero hay algunos astrónomos que de hecho no creen en la existencia de la materia oscura, aunque creo que no son la mayoría, y trabajan con otros modelos, por ejemplo, gravedad modificada, etc. Así que no es tan sencillo ese concepto de materia oscura. Es el más sencillo para explicar las observaciones de estas velocidades, pero puede ser no el único. Y puede pasar lo mismo que el agujero negro. Al principio no se creía que algunos astrónomos no creían en la existencia de agujeros negros. Ahora con la imagen, pues ya es diferente, ya cambió la cosa. No sé si de pronto pase lo mismo con la materia oscura, que los físicos nos digan o que encontraron materia oscura y saben qué es la materia oscura. Muchas gracias. Manu, tienes tu última pregunta. Sí, yo me pregunto, en astronomía, ¿cómo se hace entonces para priorizar o saber qué investigar? ¿Eso tiene que ver con los intereses de los investigadores o cómo se hace precisamente para decir, bueno, voy a estudiar esta estrella, voy a estudiar este fenómeno? E incluso cómo se hace para que se sigan las investigaciones sabiendo que muchas tardan demasiados años o hay que hacer observación por mucho tiempo. Creo que decidir qué estudiar ya depende de cada quien y de sus gustos. Por ejemplo, yo por estrellas no voy mucho de la mano, me gustan más las galaxias y la cosmología, pero decidí irme por las galaxias. ¿Y cómo? Datos. O sea, sí, hay imágenes que se demoran, no sé, incluso una hora o algo así para tomarse, pero ahorita hay muchas surveys que toman cantidades imaginables de datos. De hecho, la astronomía requiere manos porque nos estamos quedando cortos. De hecho, ya se están necesitando técnicas de computación para poder analizar el montón de datos, y es que hay telescopios, por ejemplo, en Chile hay uno que toma todos los días imágenes de ciertas regiones del cielo y nos manda datos y tenemos un montón de información. Y no solamente pasa en Chile, pasa con un montón de surveys, incluso espaciales. Hay datos del telescopio espacial Hubble que están sin estudiar y hay otro montón. Entonces, realmente, datos es lo que hay, lo que se necesita es gente para poder estudiar. Y tengo una última pregunta, no sé si de pronto alguien más también tenga alguna otra por ahí en mente, y es, entiendo de mis pocos conocimientos de astronomía que se intenta tener nombres como que se puedan entender luego a las estrellas, a lo demás. Eso tiene que ver de manera que no es nos interesemos o nos acerquemos a ella o no, o en qué ver, pues porque no da la atención. No entendí la pregunta. Manu, que la vas a tener que escribir, Manu, porque no se escucha bien tu micrófono, y pienso que puede ser como si la última pregunta para que cerremos el foro. Mientras Manuela la escribe la pregunta, estamos de verdad muy contentos y has conseguido que, o sea, el tema, y cada vez que alguien habla de astronomía, todo el mundo, es un tema que es muy atractivo realmente, ¿no? No sé si es obra de los astrónomos, si todos los astrónomos son así didácticos y apasionados, o es que la astronomía es linda, ¿no? Yo creo que la astronomía cautiva. Yo creo que es por la razón porque el pregrado es tan popular
yo creo que es culpa de la astronomía y la parte romántica que tiene la astronomía de salir a observar un cielo nocturno. No, Y no de tanto de alguna, nosotros. y de alguna manera es como un contraste muy grande de que tenemos dificultades ahora para comunicarnos. Giselle está en Ocaña, en Santander, nosotros estamos por aquí, y digamos que para las distancias que has estado hablando y para los estudios que están haciendo, esto es insignificante, ¿no? Tenemos dificultades de comunicación entre nosotros, pero tal vez hay veces que debe ser más fácil que estuviera un agujero negro que poder hacer un chat o una conferencia, pero de todas maneras hemos podido disfrutarla, y bueno, seguro si nos quedan cositas pendientes te vamos a contactar. Ha sido una forma de tenerte nuevamente en casa, aunque sea virtual. Bueno, ahí llegó lo que mencionaba Manuela, dice los nombres que le ponen a las estrellas, por ejemplo, que ella entiende que lo hacen para sistematizar, si tiene algo que ver con nosotros, que a veces si el nombre hace de que nosotros lo percibamos como algo complejo, o que no haya más personas interesadas por el nombre, porque sí, los nombres, convengamos, no son muy atractivos, ¿cierto? Para los astrónomos, lo que usan los astrónomos. No, es que ya se nos acabó la imaginación, pues ya de pasar de cielo nocturno a muchas más, pues ya no hay suficiente imaginación. Y ya los catálogos que se crean de estrellas, galaxias, de todos los objetos es números y letras. ¿Por qué? Porque es más sencillo para nosotros, porque un computador puede hacer esa clasificación fácilmente con algunas etiquetas que nosotros podemos recordar. Básicamente es por eso. No es para hacerlo complicado o desinteresado, es simplemente porque ya no podemos más con tantos datos. Entonces le ponemos nombres que no son llamativos, la verdad. Es más bonito, no sé, Antares, Sirius, nombres románticos, y no los nombres y letras que nosotros le ponemos ahorita. Pero es simplemente para que sea más fácil la tarea, nada más. Bueno, Giselle, te agradecemos mucho. En la próxima charla te vamos a hacer pregunta del horóscopo, pero ahora solamente dejemos aquí. Muchísimas gracias por tu aporte, y bueno, invitamos a todo el mundo, te invitamos a ti, a todos los que nos escuchan, a la próxima conferencia que vamos a tener el tercer miércoles del mes de noviembre, donde también vamos a volver al tema de astronomía, pero con otra mirada un poquito diferente. Así que les agradecemos a todos los que nos han acompañado desde Facebook, desde el Zoom, y les esperamos en el próximo encuentro. Así que muchas gracias, Giselle.